Como lo saben, en días recientes hemos vivido algunos fenómenos naturales que han afectado no solamente nuestro estado, sino también estados vecinos principalmente, como pasó recientemente la tormenta que tuvimos en Apizaco y que lamentablemente la falta de prevención ha hecho que pasen este tipo de situaciones, no solamente de un gobierno, sino de todo un ciclo, de todo un proceso que lamentablemente hemos desestimado el tema de los riesgos por causas de fenómenos naturales. También esto pasó en el estado vecino de Hidalgo, fue donde hubo lamentablemente algunas pérdidas humanas que lamentar y que de una u otra forma en el Estado de México también sucedió un caso similar y que nosotros estamos muy cerca de estos estados y que en cualquier momento podría pasar en el estado. Recientemente también en el estado de Puebla fuimos observadores de lo que pasó hace algunos días por el siniestro que se presentó a causa de esta explotación de ductos que hacen en el tema vecino y que es que los municipios vecinos de San Pablo del Monte, Papalocla, dieron auxilio a algunos de los ciudadanos del municipio vecino del estado de Puebla. Por eso tengo a bien presentar en esta ocasión esta iniciativa y con permiso del Pleno, el de la voz, Vladimir Zainos Flores, diputado integrante de la 64ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, me dirijo al Pleno de esta honorable asamblea con la siguiente iniciativa. Iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los municipios que conforman el estado de Tlaxcala que no cuenten con una clase de riesgo municipal a que lo proyecten e instrumenten o bien a aquellos que ya cuentan con uno a que sea actualizado. Asimismo, para que la Coordinación Estatal de Protección Civil actualice la clase estatal de riesgos, lo anterior en el ámbito de su competencia y con las facultades que les otorga la ley. Honorable Asamblea, el suscrito diputado Vladimir Zainos Flores, integrante de la honorable 64ª legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, 54, 93, inciso I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, séptima, novena, fracción tercera, 10º, inciso B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 124, 125 y 128 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, tengo a bien someter a consideración de este Parlamento la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los municipios que conforman el Estado de Tlaxcala, que no cuentan con una clase de riesgo municipal, a que proyecten e instrumenten, o bien aquellos que ya cuentan con uno, a que sea actualizado. Asimismo, para que la Coordinación Estatal de Protección Civil actualice la clase estatal de riesgos, lo anterior en el ámbito de su competencia y con las facultades que les otorga la ley. Lo anteriormente expuesto deberá realizarse conforme a la siguiente exposición de motivos. En la última década, nuestro país, así como el mundo entero, ha observado el incremento y la potencialización de fenómenos de origen natural, siniestros que han tenido como consecuencia la pérdida de vidas humanas, así como de sus viviendas también, teniendo impacto en la economía, dejando a los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad, situación que ha hecho necesario el monitoreo permanente de sismos, ciclones tropicales, actividad volcánica, crecientes de ríos, entre otros. Ante tal hecho, con la finalidad de generar herramientas de prevención, regulación y atención de dichos siniestros, el gobierno mexicano ha incorporado el Atlas Nacional de Riesgos, que tiene como finalidad integrar información de diferentes situaciones del gobierno, estados y municipios, buscando de igual forma valorar posibles escenarios de atención de un fenómeno natural. Los atlas de riesgos son instrumentos que sirven como base de conocimientos del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura en el sitio, pero también son herramientas que permiten hacer una mejor planeación del desarrollo para contar con infraestructura más segura y de esta forma contribuir a la toma de decisiones para la reducción de los riesgos en los desastres. Aunado a lo anterior, factores tales como la contaminación, la deforestación y la pérdida de ecosistemas, el crecimiento de las zonas urbanas en ocasiones de manera descontrolada y en asentamientos riesgosos ocasionan que las barreras naturales que existan contra los fenómenos atmosféricos sean afectadas y sus efectos no sean disminuidos e impacten con toda su fuerza en los estados del país. Los factores descritos ocasionan la imperiosa necesidad de legislar en favor de políticas que presenten un verdadero esfuerzo coordinado del gobierno en apoyo a la sociedad y de sus bienes. Hacen indispensable que los aspectos relacionados con la protección civil hoy día sean prioritarios y se esté actualizando de manera constante,
aprovechando los beneficios de los avances tecnológicos que faciliten la difusión de todas aquellas medidas tendentes a preservar la integración de la población, que faciliten el apoyo requerido en caso de una situación de emergencia y que permitan a la sociedad volver a sus actividades comunes después de atendida la emergencia. El Atlas de Riesgo lo integran las diversas herramientas metodológicas que ayudan a evaluar los peligros y los riesgos a los que estamos expuestos. En dicho documento se discute y analizan conceptos generales sobre riesgos y cartografía, evaluación de la vulnerabilidad y el análisis de peligros y riesgos de algunos fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químicos, y siendo importante señalar que el factor fundamental para el presente artículo es que se mantenga en constante actualización el Atlas de Riesgo, siendo un instrumento rector de la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tomando como prioridad las acciones siguientes. Primero, comprender el riesgo de desastres. Segundo, fortalecer la gobernanza para el riesgo de desastres. Tercero, la reducción del riesgo de desastres. Cuarto, mejorar la preparación de desastres para la efectiva respuesta, así como reconstruir mejor en términos de recuperación, rehabilitación y reconstrucción en el caso que se suscite. No obstante, lo anterior, al encontrarnos en un país considerado como megadiverso, es decir, que está conformado en una amplia gama de biodiversidad, obliga a cada región a elaborar su propio atlas de riesgos, conforme a las características específicas de su territorio. En nuestro Estado existe la necesidad de la planeación y la proyección de diversos instrumentos y guías metodológicas para evaluar, prevenir y o mitigar la existencia de riesgos y la ocurrencia de desastres en cada municipio, a efecto de prevenir daños a los habitantes en sus bienes y en su economía. Para poder entender mejor el problema ante el cual nos encontramos, resulta necesario realizar la remembranza de siniestros que han resultado determinantes para la creación de una clase de riesgo, tal como lo fue el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985, el sismo del 7 de septiembre del 2017, o bien el sismo de 7.1 grados acontecido el 19 de septiembre de 2017, que provocó en el estado daños en 130 escuelas, en 70 iglesias y que dejó como saldo 4 lesionados. Siniestros pluviales como los huracanes Stan en 2005, Vilma también en octubre de 2005, Manuel en 2013, Patricia en octubre de 2015 o más recientemente este año el huracán Grace, que provocó desbordamientos de ríos y severas inundaciones en estados vecinos como en Tula de Allende Hidalgo y en Ecatepec, Estado de México, así como desgajamientos en el Cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla, Estado de México. Con las intensas lluvias aquecidas en el presente año, 65 de las 210 presas más importantes del país se encuentran al 100% de su capacidad, mientras que en 75 más se mantiene un rango que va del 75 al 100%, 40 de 50 al 75% y en 3 solo llegan al 50% de su capacidad. Esto según el reporte emitido por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua. Respecto de nuestro estado, la laguna de Aclanactepec requirió ser desfogada al llegar al 94% de su capacidad, acontecimiento que no se veía desde 1999. De manera local, recientemente lluvias atípicas provocaron en el municipio de Sayanca el desbordamiento del río en la comunidad de Santa Cruz Pocitos, de lo que derivó en la inundación de varias casas limítrofes. Asimismo, los ríos Aguapan y Atoyac alcanzaron en la temporada de lluvias una capacidad alarmante, situación que puso en riesgo inminente a varios municipios en el estado. Por otra parte, la creciente en incendios forestales en el Parque Nacional La Malinche, en perjuicio de 332 hectáreas en dicha reserva estatal, siniestro que además de aportar contaminantes al medio ambiente y agravar la deforestación, causa graves daños a la salud de los tlaxcaltecas. Del mismo modo, el riesgo inminente ante las bajas temperaturas del próximo periodo invernal, tras el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de 56 frentes fríos para todo el país, de los cuales, debido a la ubicación geográfica del estado, se verá severamente afectado. Se prevén la mayor cantidad de frentes fríos para el mes de enero del siguiente año, por lo que el estado de Tlaxcala será de los más afectados por la disminución de temperaturas. Así lo informó la Comisión Nacional del Agua, en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Por lo expuesto con antelación, es necesario establecer que nuestro país, el municipio, es el principal nivel de atención a la regulación territorial en el que se concentran las políticas de ordenamiento territorial, dadas sus atribuciones de la zonificación de suelo y jurisdicción sobre el otorgamiento de servicios públicos básicos e infraestructura. En ese sentido, el municipio es también otorgante primario de servicios de protección civil y, por lo tanto, el primer respondiente en términos de estructura gubernamental de prevención,
gestión y mitigación de riesgos ante fenómenos naturales y antropogénicos. Ante tales condiciones, resulta fundamental que cada municipio, conforme al Estado de Tlaxcala, desarrolle y actualice su atlas de riesgo municipal. Resulta necesario precisar que el gobierno estatal y municipal estén legalmente obligados a establecer consejos de coordinación de protección civil en el ámbito de su competencia, al ser los coordinadores más inmediatos ante una situación de emergencia. Además de ser los reguladores primarios del uso de suelo, que es uno de los factores cruciales para los procesos de prevención. A pesar de tal mandato, de acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, una proporción importante de municipios a nivel nacional no cuenta con la instancia de protección local. Por lo expuesto con antelación, resulta imperante que los diferentes institutos de gobierno, de estados y municipios puedan contar con una clase de riesgo, pues de no contar con este pueden llegar a consecuencias desastrosas, ya que resulta esencial contar con instrumentos de prevención, mitigación y respuestas más eficientes y precisas para cada territorio. Y para aquellos que cuenten con uno, es fundamental actualizar y completar el diagnóstico de las zonas más susceptibles a padecer daños, es decir, conocer las características de los eventos que pueden tener consecuencias adversas y determinar de forma en qué eventos inciden en el Estado y municipios según corresponda. En razón de lo expuesto con antelación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3 y 19, fracción 23, 39, 83 y 86 de la Ley General de Protección Civil, fracción 3, 18, fracción 13, 61 y 62 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala, resulta imperante exhortar a los municipios que integran el Estado de Tlaxcala para que en el ámbito de sus facultades que les otorga la ley, proyecten instrumentar una clase de riesgos municipal, o bien los municipios que ya cuenten con uno deberán actualizarlo, atendiendo las necesidades y condiciones específicas de su territorio. Asimismo, para que la Coordinación Estatal de Protección Civil actualice la clase estatal de riesgos, tomando en consideración las condiciones actuales del Estado de Tlaxcala. Acuerdo. Primero, con fundamento en los artículos 45, 93, inciso I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, fracción 5, fracción primera, séptima, novena, fracción tercera, inciso B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 124, 125 y 128 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala hace un respetuoso exhorto a los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala que no cuenten con una clase de riesgos municipal, a lo que proyecten e instrumenten, o bien aquellos que ya cuenten con uno, a que sea actualizado. Asimismo, para que la Coordinación Estatal de Protección Civil actualice el atlas de riesgos, lo anterior en el ámbito de su competencia y con las facultades que les otorga la ley, en ambos casos deberá ser publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Segundo, con fundamento en el artículo 104, fracción primera y 12ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario de este honorable Congreso, notifique el presente acuerdo a los honorables ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, así como la Coordinación Estatal de Protección Civil, para su conocimiento, proyección e instrumentación. Dado en el Palacio Legislativo, diputado Vladimir Sainos Flores, integrante de esta 64ª Legislatura del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Es cuanto, presidente.